a todo eso. Bueno, el día hay que esperar un poco, la audiencia va a ser distinta también. Entiendo que fue una sesión extraordinaria y última. Sí, creo que eso no había pasado en otro curso. Creo que No, como la aquí se, exclusiva. sí, la exclusividad de lo que requiere este curso igual. Al final igual había que concluirlo de la manera práctica que se, se consignó en el programa. Entonces, Bueno, esperemos. mientras tanto, como datos administrativos, a quienes están presentes, invitarles también, les enviamos la semana pasada una invitación a estos profes que, en este caso, Marcos y Sofía, pero también otros integrantes también van a continuar un taller el 20-27 de, bueno, la Sofía al parecer no, pero otros también compañeros y compañeras y colegas van a estar aplicando el taller de simulación de conflictos socioambientales en la Casa Central de la Chile, y las inscripciones son hasta este viernes, mañana viernes. Entonces, a quienes no se han inscrito, todavía pueden hacerlo y van en esta misma línea. Entonces, para quienes lo quieran hacer, les vamos a dejar también el link del taller que parte el próximo martes 20 de junio y el martes 27 de junio también en la Casa Central de la Chile. Es de manera presencial, en este caso. Mm. Ya, creo que vamos por los 11 participantes y nos queda unos segundos para las 19:05. Ah, y ahí subió. Yes, subió el cómputo. Ahora somos 14. Oh, vaya. Ya, quizás vamos a dar unos segunditos más porque parece que todos están llegando a conectarse. Hola, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Muy buenas noches. Ya, parece que nos estancamos. 19-4, somos 15 participantes y 4, bueno, 2 profesores y 2 monitores de la uso socioambiental. Entonces, siendo esta cantidad de gente, hoy jueves vamos a partir con la última sesión. Voy a compartir pantalla. Necesito que me den la función y me hagan coanfitriona, por favor. Ahora para la sí, actividad. Sofía. Ya, bacán. Ah, sigue llegando gente. Bacán. Ya, entonces, compartir. Presentación. Ya, ¿se ve bien? Súper, sí. Sí, súper. Le voy a admitir a alguien y me spoileé. Ya, tengo un segundo. Necesito volver a tomar control de la pantalla.
Ya. Entonces, estamos aquí en la última sesión, la sesión número 5 excepcional del curso de práctica y fundamentos de la litigación climática, y esta va a ser una clase práctica donde vamos a analizar un caso. Uy, no le cambié el número. Ya antes de subirlo al Padlet lo cambiamos. Pero bueno, el objetivo de la clase es aplicar lo aprendido en las sesiones anteriores y generar una discusión grupal. Contenido va a ser conformación de curso y entrega de un caso, del que deberán identificar los problemas asociados a cambio climático y las acciones que se pueden tomar, y obviamente el aprendizaje que esperamos que se tenga es el de generar pensamiento crítico necesario para abordar casos con problemas asociados a cambio climático. Bueno, y primero que todo, darles muchas gracias a todos por asistir a esta sesión extraordinaria. Se agradece mucho la inversión de tiempo y el interés, ya que sabemos que, sobre todo en invierno, donde no dan ganas de estar como haciendo cositas a esta hora, toma tiempo. Entonces, gracias a todos los participantes. Esperemos que esta sesión sea lo que ustedes esperan. Dije esperar muchas veces. Lo siento, hoy día estoy como media acelerada. Entonces, continuemos. Ya. La primera instrucción es que en el Padlet, como vamos a hacer grupos en el Zoom y se va a dejar de proyectar la presentación con la información, en el Padlet subimos esta actividad. La subimos ahora en la tarde, disculpen, estábamos terminando de afinar detalles. Entonces la idea es que la mayor cantidad de personas que puedan, quizás no todos están en un medio en que se pueda descargar el documento del Padlet, pero como vamos a hacer grupos, la idea es que la mayor parte del grupo tenga el documento. Los chiquillos nos van a subir el link en el chat, y el documento es lo mismo que vamos a presentar ahora, pero para que lo tengan a mano durante la discusión grupal. Ya, chao. Siguiente. Luego las instrucciones de la actividad de hoy. Bueno, vamos a dividirnos en grupos según la cantidad de personas que somos. Actualmente somos 18, entonces creo que podríamos... A ver. Pueden ser 2 de 9 o 3 de 6. Yo creo que 3 de 6 es un buen número de personas de grupo. Sí, porque 18 no tiene muchas divisiones. No es tan divisible. Ya, entonces, bueno, primero que nada, descargaré este documento del Padlet por mientras. ¿Me escuchan? Y bueno, la dinámica será que nos vamos a dividir en grupos. Yo y Marcos vamos a quedar como atentos a los grupos, vamos a ir por las salas, etcétera. Y si nos necesitan pueden levantar la mano y el Zoom nos va a avisar que van a levantar la mano y ahí vamos a ir. Yo voy a intentar ir porque en verdad me cuesta mucho usar Zoom, pero sé que lo vamos a lograr. Bueno, y tenemos un set de preguntas asociado a este caso. Entonces lo que vamos a hacer es responder, bueno, son un primer set de 3 preguntas y luego otro set de 2 preguntas, y las vamos a responder en 2 tandas. Entonces las primeras 3 preguntas se van a discutir, luego se van a responder, o sea, se van a discutir. La idea es que cada grupo asigne un encargado por pregunta, y que ese encargado tome nota de lo que se vaya discutiendo, y luego volvemos todos a la sala común y vamos a presentar las respuestas por cada... Bueno, si quieren que haya solo un voluntario que hable todo el rato por el grupo, puede ser, pero la idea es que todos puedan hablar y todos estén a cargo de una pregunta. Va a haber alguien que va a quedar sin pregunta, porque son 5 preguntas y son 6 integrantes, entonces ahí alguien se va a tener que sacrificar. Y la idea entonces es, ya, vamos a la sala, ustedes, bueno, primero obvio está considerado que se presenten, como unos 2 minutos de una ronda de que digan, yo soy tanto, hago tanto, y ahí ya si a alguno le interesa en particular decir al tiro así como, ya, yo quiero estar encargado de tal pregunta, y la persona que está encargada de la pregunta básicamente va a tomar un acta de esta discusión que se va a generar, y entonces vamos a pasar a la zona de discusión de la sala común, como les había dicho recién, y después vamos a volver para hacer el segundo set de preguntas, y al final vamos a tener un momento de discusión y análisis del curso. Entonces, en función del tiempo, las preguntas tienen tiempo asignado, y yo soy la dictadora del tiempo en esta sesión, entonces yo voy a decir cuándo estemos bien o mal en el tiempo. Estoy hablando muy rápido, lo siento mucho. Entonces, si alguien tiene dudas con las instrucciones o la dinámica,
hable ahora o calle para... No, mentira. Pero si alguien tiene una duda ahora, que levante la mano, si no, pasamos con lo que es el contexto y el conflicto que vamos a analizar. Ya voy a dar 5 segundos para que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces pasamos con Marcos para que continúe con lo que es... Ay, rayos. Ay, ya, el caso. Perfecto. Muchas gracias, Sofi. Bueno, buenas noches a todos, a todas quienes están acá. Para esta clase práctica voy a proceder entonces a leer el contexto en el que se enmarca el conflicto que vamos a estar analizando en esta oportunidad, que es un caso asociado entonces a todo lo que hemos analizado en todas estas clases, asociado a los conceptos sobre cambio climático y también asociado a las herramientas que tenemos, todas a la mano según la institucionalidad presente en Chile, para hacer frente a situaciones problemáticas que dicen relación también con la afectación que nos tiene actualmente el cambio climático. Entonces, este es el contexto, para que me escuchen. En plena recuperación económica, tras la pandemia mundial provocada por el COVID-19 y con un futuro todavía incierto, el 2022 se caracterizó por el inicio de una enorme y compleja crisis energética, agravada por las restricciones chinas y la invasión rusa de Ucrania. Los precios del gas y del carbón alcanzaron máximos históricos y arrastraron con ellos también a los de la electricidad, que no solo repercute al alza en las facturas energéticas de los hogares, sino que también genera una fuerte presión en los sectores industriales, entre ellos el del agua, que es necesaria para producir energía. Al mismo tiempo, según el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el IPCC, ¿verdad?, conformado por científicos expertos en la materia que van informando, como les señalé en las clases anteriores, cada 5 años, los avances científicos sobre la crisis climática y todo lo que ello implica, nos encontramos en una crisis climática y ecológica, acelerada por la forma de producción industrial de los distintos insumos que contribuyen a la generación de los distintos servicios básicos, como por ejemplo el transporte y la alimentación. Crisis climática que ha afectado los componentes ambientales sobre los que dependen estos servicios, como la buena calidad de los suelos para producir alimentos, pero que también ha afectado más gravemente a las personas más vulnerables. Y aquí otro guiño a los conceptos más esenciales asociados a la institucionalidad y sobre todo a los instrumentos internacionales que han comenzado a definir los contornos de esta materia, como por ejemplo el concepto de vulnerabilidad. Entonces, se han visto más vulnerables estas personas por la falta de acceso a estos bienes que se han indicado y servicios, como por ejemplo a una adecuada salud física y mental. Esto último en Chile es especialmente delicado, atendido que en cuanto a la categorización que hace las Naciones Unidas, estamos en un alto nivel de vulnerabilidad, porque reunimos 7 de las 9 condiciones frente al impacto del cambio climático, como lo son, por ejemplo, áreas costeras de baja estatura, y aquí mejillones, por ejemplo, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, propensión a los desastres naturales, sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos. Todas estas condiciones de vulnerabilidad las cumple Chile, lo que transforma a nuestro país en una zona altamente frágil al impacto del cambio climático. Entonces, ese es el contexto donde se enmarca este conflicto que les voy a proceder a leer inmediatamente. Como vemos, es un contexto que da cuenta de todos los niveles de crisis que tenemos y que afectan no solamente nuestro ambiente, sino que también nuestra economía y la forma en vivir en sociedad que tenemos. Entonces, la idea de poner este contexto es que podamos darnos cuenta de que el cambio climático, la crisis climática, nos afecta multifactorialmente, digamos, en un complejo ámbito de cosas. Bueno, y el conflicto es el siguiente.
En ese escenario de crisis hídrica y para asegurar el suministro y la seguridad de la entrega de energía, el 15 de junio de 2023, es decir, hoy, el Servicio de Evaluación Ambiental aprobó un proyecto de Enel, empresa con capacidad económica, que viene sosteniendo lobby con el Estado hace un tiempo para que las unidades centrales termoeléctricas 1 y 2 de Bocamina, que se encuentran en Coronel y que cerraron el 2020 y el 2022, volvieran a funcionar con base a gas natural, cambiando los planes entonces que tenía el Estado de descarbonización que se habían informado en el año 2019, antes de la pandemia, es decir, antes de la crisis económica, y justo después de 2 años de haber suscrito la ratificación del Acuerdo de París y haber implementado con NEC todo lo que venía en adelante, y con eso el plan de descarbonización para ser carbono neutrales de aquí al 2040. Este proyecto, que fue aprobado por una declaración de impacto ambiental, permite la continuidad operacional de estas centrales, señalando que se descartan todos los impactos sobre la salud de la población, la calidad del aire, los suelos, los sistemas de vida de la comunidad y la biodiversidad, pues presenta una modelación de emisiones que se ajusta a los estándares de calidad del aire definidos por el plan de descontaminación asociado a material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. La comunidad de Coronel se encuentra dividida. Una parte consciente de la crisis económica ve oportunidades de trabajo en esta iniciativa que veían que no se volverían a presentar, porque como señala el conflicto, estas centrales cerraron ya en el marco de este mismo plan de descarbonización que les estaba comentando. La otra parte de la comunidad, digo, recuerda la exposición a la contaminación atmosférica histórica a la que ha contribuido Camina desde 1970, que es la fecha de su inauguración, y que ha traído serios problemas a la salud de los vecinos, principalmente por la presencia de metales pesados que dejó en los suelos la combustión del carbón. Bueno, este es un caso que está construido especialmente para este curso, para esta clase, para ustedes, digamos. Evidentemente no es real. Yo puse la fecha de hoy para que podamos analizarlo de aquí en adelante, ¿no es cierto? Pero no es real que Bocamina hoy sigue Bocamina cerrado, pero tenemos que, para analizar un caso como puede suceder, por ejemplo, lo que ha sucedido en Ventana, que todavía no cierra del todo y ha sido bastante complejo cerrarla en Quintero Puchuncaví, em, presenta las dificultades que ha tenido la política climática y en particular el plan de descarbonización para asegurar la transición energética justa y sobre todo que se cumplan las proyecciones que se compromete Chile a través de sus declaraciones, contribuciones nacionales determinadas y de acuerdo con los compromisos que ha acordado para cumplir con el Acuerdo de París. Entonces, ahora vienen las preguntas. Preguntas. Ya, Que les vamos a ir vamos a analizando. leer. Ay, perdón. Y vamos a leer el Vale. primer set de preguntas y de ahí los mandamos a la sala. Bueno, de nuevo, se presentan, etcétera, y cuando discutamos ahí volvemos a repetir las interacciones. Bueno, el primer set de preguntas tiene que ver con identificar elementos. Entonces tenemos la pregunta número 1, que corresponde a qué componentes del medio ambiente se ven afectados. La pregunta número 2, ¿qué componentes son afectados particularmente por el cambio climático y cómo? Acá la base es poder distinguir qué es. Hay impactos del proyecto y que hay impactos asociados particularmente a cambio climático. Y el número 3, que es qué derechos son afectados específicamente en este caso. Entonces ahora los chiquillos que tienen todo el poder del mundo los van a separar aleatoriamente en grupos de 6 personas. Ah, no, alguien se desconectó. Ahora somos 19 menos 4, somos 15, entonces van a ser 3 grupos de 5. Así que ahora sí vamos a poder, ojalá que cada persona presente una de las preguntas, pero no están obligados, obviamente. Pero ojalá que sí. No, mentira, ya. Moderadores. Hacer. Vale. Connie, no sé si hacemos tú los grupos o ahí viene una... Dale, Feli. Estoy admitiendo una persona. Oh, vaya, ahora somos 16, es otro número difícil. Pueden ser 4 números de 4, o sea, 4 grupos de 4, pero quizás
Sí, porque no sé si el Zoom puede hacer grupos como disparejos. Una cosa igual antes de ir a los grupos, ¿hay alguna pregunta sobre cómo abordar esto? ¿Se entendió lo que hasta ahora hemos estado señalando? Se entendió, perfecto. Ahora sí que sí. Connie, tengo un breve problema, no está la opción, no sé si me puedes ayudar con esto. Sí, eso estaba viendo. ¡Oh, no! Vamos a Pero solucionar el problema. tranquilidad. Bueno, lo vamos a lograr porque estamos muy bien Ya, en el tiempo. ahí, ya, entonces, ¿cuántos grupos vamos a tener? Menos 4, 16. 4 grupos de 4, yo creo. ¿Está bien o es mucho? ¿Qué opináis, Marco? Cuatro Porque grupos de cuatro. sí, porque el otro sería como un grupo como con una persona más, como 2 grupos de 5 y uno de 6. Yo creo que los de 4 está bien. Ya. Coordinador, coordínenos. Ya lo estoy asignando, denme un segundito. Gracias, Connie. De nada. Muchas Gracias. gracias. Esa es nuestra salvación con la tecnología. Bueno, así que también invitamos a los estudiantes a que puedan prender sus cámaras para presentarnos en los grupos. Ah, hay una persona Oh, que, se nos fueron 2, porque bajamos a 10. Ah, no. Hoy, sí, bajamos a 18, quedan 14. Ah, no. Pero se les habrá caído el internet o no No, es que habrán algunos han querido. vuelto, probablemente sea internet, han vuelto a entrar las mismas personas, entonces creo que sí. ya, entonces, ¿cuántos grupos hacemos? Hagamos los 4 de 4 y parece que te vuelve a mandar a tu grupo si te caís, po, Ya, por experiencia propia que me he caído estando en grupo. Y algo que nos faltó, Sofía, explicar también el tiempo que va a tener este grupo, los grupos para... Ya, bueno, la parte de discusión de las preguntas 1, 2 y 3 va a tener 10 minutos y luego vamos a tener 10 minutos para discutir en grupo. Entonces, la dinámica que se va a dar es que eh, como representante de cada grupo va a levantar la mano y le vamos a dar la palabra para que dé la respuesta y luego vamos a discutir un poco en torno a las respuestas que se han generado, como entre la opinión respecto a las respuestas de los otros grupos o opinión de nosotros respecto a las respuestas, etcétera. Entonces la primera parte es un poquito más cortita de 20 minutos y la segunda parte va a ser más larga de 30. Vale, Así que ya. ahí, Lo que vamos a tener que hacer es que va a quedar un grupo de 5 personas, porque no da para hacer un grupo o sea, 4 grupos de 4. ya, Ok, Así que vamos a dejar, aquí vamos a poner, ya, ya, ya. ahí estaríamos Tenemos entonces. chiquitito, tenemos que Constanza está trabajando aún y que le gusta que la escuchen, entonces quizás Constanza en el grupo que quedes, escríbeles por chat. Entonces el grupo en que esté Constanza va a tener la responsabilidad democrática de escuchar su opinión, o sea, leer su opinión en este caso. Ya, estamos súper bien en la hora, todavía tenemos 4 minutos de flexibilidad. ¿Tengo que hacer algo?
Ya les debe haber aparecido las salas. Sí. Ah, ya, bacán. Es que Sí, eso. Y nosotros pregun- no vamos a estar en sala. sí, pregunta Boomer, ¿cómo vuelvo a salir de una sala? Bueno, igual yo diría que Marcos debería ser el máximo representante de ir a las salas porque me da ansiedad. Yo los puedo Pero asignar a las salas. A tenemos ustedes. una sala con... Ah, te dejo 3, 4, 5 los grupos. Ah, no, 4. Ah, verdad que hay alguien que se cae y se vuelve a conectar. Solo Sí. un grupo de 5. En este caso. Solo un grupo de 5. Sí. Ya. Hay una persona Sí. que no se ha unido. Sí, Génesis. Pero Génesis tiene creo problemas de conectividad. puede ser. José, está José que le falta a Génesis Ellos y dos. nosotros que estamos en SNEP. Sí, Y Matías. igual, si no saben cómo entrar, el Zoom les va a mostrar ay, ¿cómo se dice? Una pestaña Una pestaña. emergente. Eso, y ahí le ponen unirse. Ah, pero se pueden mover. Eso es Génesis como, está por ahí. creo que no está con nosotros, quizás no tiene. No, Ah, es que ahí la está, persona que... Matías Valdés. Me sale Matías Valdés con nosotros, pero no me sale en la sala. Génesis quizás podría escribir si no logra conectar el audio. Sí, Es que quizás está ingresando porque... a Zoom. Eso No, de que te. Ah, está desde el principio. ya, Hay bacán. una persona que ha tenido problemas de conexión, que fue la que puso en el chat, pero Ujú. ella ya está en una sala. Entonces Y, vamos a asignar... quizás es momento que nos vayamos. Falta asignar a Matías también. Sí, voy a asignarlo a la sala 2, que es donde está Génesis. Pero ahí quedaron con 6. Es que ella no ha respondido. Ah, bueno. A lo mejor... Ya. Entonces... ¿Nos vamos repartiendo entonces por los grupos ahora o les damos un rato? No, reportamos. Yo creo que... No sé hacer esto. Yo creo que igual me voy a ir Sí, paseando por ahora. sí, Ya. decirle a los cabros que se presenten y eso. ¿Cómo uno vuelve? ¿Para acá para irse a otro? ¿O uno pone unirse nomás y aparecen los otros grupos? En este caso, Como para que todos vuelvan. No, para ir yo, ponte tú, voy a la sala 1, esas salas. Voy a la sala 1 y después quiero ir a la sala 2. Yo creo que ahí me tienes que avisar Ya. para poder asignarte a la otra sala. ¿Cómo te aviso? Por Signal. Muy buena idea, me encanta. pero, o también puedes, si no me equivoco, puedes moverte, pero si no, Signal. Ya. Ay, todavía no me quiero ir. Son 10 minutos, ¿cierto? Sí. Bueno, partiendo ahora. El cronograma dice a las 19:30, parte hasta las 19:40. Marco se fue al grupo 1. Ujú. Ya, voy a ir a la sala 2. Ya, Ya yo puedo. Me voy al 3. Ay, sí, alguien. Llegaron 2 personas. ya, pero... Ya, ¿qué personas llegaron? A ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 1, sí. 2, 3, 4, 5. Ya, voy a José a la 3. Y expliquémosle. Sí, Hola, Carlos y José Manuel. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan bien? Sí, escucho bien. Están siendo asignados a los cursos, ¿no? A los cuartos. Exacto. Estábamos en el proceso de que cada grupo pudiera abordar un conflicto socioambiental que expuso, no sé si estuviste un poco más al inicio de la presentación. No, me caía. Ahí me están invitando a agregarme a sala 1. Vale. sí, La idea ahí te es asigné a ese grupo y en ese grupo está Marcos, el profesor. Así Ya, que cuando ingreses, dile que tuviste problemas y te acabas de unir. ya, perfecto. Gracias. vale, De nada. Carlos.
Génesis quizás tiene problema de conexión, efectivamente. Oye, ¿me voy a un grupo? ¿Nos vamos? No, que quede uno, ¿no? O sea, uno igual puede moverse. Ya, si querías ándate uno, pues yo me quedo acá. Voy a... En caso de que entre alguien y lo tengo que asignar, pues. Ya, súper. Me voy a ir al 3. No, perdón, al 1. Sí, al 1. ¿Cómo va todo? Oh, no te escucho. Ahí sí, me dio mucha Ahí. vergüenza. Pero bien, iban bien. No sé si los cabros hicieron la presentación, pero igual van a tener que presentarse al presentar la Seth Caro Bahamondes. Esta es la sala de espera. En la sala de espera. Sí. ¿Le pongo admitir? Ya, admitirla. Ay. Sí, no sé si ya habrá estado en un grupo o... Hola, Hola, disculpe. Caro. ¿Estabas en Estaba un en el grupo? grupo, sí, estaba en el grupo 1, pero me caí, así que no sé cómo volver al grupo. ¿Estabas en el 1, en la sala 1? Sí, sí, en la sala 1. Ya, ya. Yo te voy a asignar ahora para que vuelvas. Gracias. Ahí te tiene que haber llegado la invitación. Y ahí lo logró. Sí. Escucha, la Génesis tiene problemas de internet. Parece. Oye, pero igual la harta participación. Sí, bacán. Lo bueno es que es un número manejable. Como que igual si Ujú. hubiera sido todo el curso, no sé cómo lo hubiéramos hecho. Como que se da la instancia para que todos puedan hablar. Pero sigo como hiperventilada. Es que iba a preguntar si ahora había que responder las 3 o hay que responder una y después volvemos y después la otra o No, las 3 al tiro y después los otros grupos, la 4 y 5. Ah, ya. sí, cada grupo que responda las 3 preguntas, pero la idea es que le responda a cada persona asignada. Por ejemplo, si fuésemos nosotros, sería como, me presento, hola, soy Sofía, no sé, soy bióloga ambiental y yo estoy encargada de la pregunta 1 de mi grupo, la respuesta es bla. Y luego la persona de la segunda pregunta lo cuenta y así, y después pasamos al siguiente grupo. Vamos a partir con el grupo de la sala 1. Han sido seleccionados para que elijan, o la persona que estaba encargada de las preguntas o de la pregunta número 1, la cuente. ¿Nosotros somos la sala 1 o no, Cristian? Sí, somos nosotros. Ya. Respondo yo la 1, tú la 2 que estabas desarrollándola porque no alcanzaba a terminar. Bueno, Ya, en los componentes del medio ambiente que consideramos que se ven afectados son el suelo, agua, aire, ¿cierto? Bueno, el suelo obviamente por las emisiones de esta empresa, el agua, que yo trabajé en la zona cercano y veíamos la contaminación del mar, sobre todo con los desechos que se tiraban en ese tiempo prácticamente directo al mar y con tubos que se veía sin filtro, digamos, sin ningún nivel de recuperación de riles ni ese tipo de cosas. La vegetación obviamente asociada en el sector,
y el aire, ¿cierto? Y, en la mayor parte del tiempo conversábamos e incorporamos o hacíamos mención a la salud. En particular porque yo trabajé con harta gente y tenía muchas más acciones en aquellas personas, de dedos, de orejas, de dedos de los pies, dedos bífidos, oídos sin el pabellón auditivo externo, etcétera. Por lo tanto, tenía que comprar equipos de protección personal especiales para ese tipo de personas. Y eran bastantes las cercanas a este lugar, más que las que estaban más alejadas, porque yo trabajaba en Arauco y de todo el sector llegaban allá. Era evidente la poca, porque también está la planta de celulosa, yo creo que es como una mezcla de empresas ahí, que era lo que conversábamos en la clase pasada con esta, ¿cómo le llamábamos? La sinergia. Sinergia, me parece que era como la suma de los daños de varias empresas juntas que se iban mezclando. ¿Perdón? Sí, sinergia. Eso. Y eran empresas que realmente botaban todos los desechos de manera bastante directa. Después, al tiempo después, ya se empezó a trabajar en colocar algún tipo de filtros, pero principalmente suelo, agua, aire, vegetación, y con esta mención especial a la salud de las personas, que ya venía acumulado de años. Ahí no me presenté, soy Andrea, ingeniero forestal de la zona de Chillán, provincia de Ñuble. Muchas gracias, Andrea. Andrea. En Súper adelante, interesante. sí, en adelante, bueno, vamos a hacer una síntesis después de que todos expongan sus respuestas, pero vamos, en honor al tiempo, a dar 1 minuto por respuesta por persona para que no nos quedemos acá mucho tiempo más, que varios tienen que hacer otras cosas. Así que la pregunta 2. Sí, la pregunta 2. Mi nombre es Cristian Matamala, yo soy originario de Tomé, pero vivo en Brasil hace 2 años. Soy maestrado en educación y posgraduado en gestión ambiental. Pregunta 2 sobre cuáles son los componentes que son afectados por el cambio climático. Fundamentalmente lo que estábamos conversando o intentando conversar, porque nos cortaron justo ahí, es de alguna otra manera cuando hay cambio climático, lógicamente las temperaturas y el clima en general cambia y eso afecta a prácticamente todos los componentes ambientales. Es muy difícil separar o disgregar algún componente ambiental que no sea afectado por cambios tan drásticos y grandes como un cambio climático. Pero sí, en este caso podríamos hablar fundamentalmente de vegetación, porque la vegetación lógicamente es afectada por la falta de agua. Al tener escasez de agua por el cambio climático y el ciclo del agua se acelera y eso produce lógicamente pérdida de vegetación. También es afectado el agua porque hay menos disponibilidad de agua. Por el mismo caso anterior, el ciclo del agua, al acelerar su proceso a raíz de la evaporación muy drástica y la lluvia muy fuerte y la escorrentía muy prolongada, lógicamente el ciclo del agua se interviene y eso afecta también al ciclo del agua en general. Entonces, podríamos hablar de vegetación y agua a lo menos, pero creo que son todos los componentes que son afectados de una u otra forma. Perfecto, muchas gracias. Siguiente. ¿Respondo nomás la pregunta 3? Sí, por favor. Adelante. Ya, ¿de qué derechos son afectados específicamente en este caso? Al menos yo creo que estaría en principio el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Y bueno, esos son los que tenemos como actualmente y me atrevería a decir si a futuro podría ser como los derechos propios de la naturaleza más allá de, por ejemplo, de lo que ya hay. Eso es lo que podría como decir, en principio. Claro, faltó tu Eso. mini presentación. Bueno, soy Caro Bahamondes, mitad chorera, mitad coquimbana y soy estudiante. Muchas gracias. Y ahora pasamos al grupo de la sala número 2. Peléense, chiquillos. ¿Quién va a ser el primero en presentar la respuesta de la número 1? No sé si el grupo nosotros era el grupo 2, puede ser que sí. Juan o Catherine, alguno sabe decir que... No, éramos el grupo estaba- 3. Si ustedes El eran grupo el 3. 2 es Eric, Acá, Jaime, Joaquín, sí, Matías. eso iba a decir. Nosotros estuvimos discutiendo, pero nunca nos pusimos de acuerdo quién iba a hablar. sí, yo puedo hablar tal vez las dos si quiere
Eric. Es que alguien anotó la 1, pero no me acuerdo quién. Bueno, yo estaba anotando algo, algo de las 3. Sí. Es que yo no tengo nota de lo que dijimos. Tengo ese problema, o sea, no tengo problema en hablar, pero no me acuerdo qué dijimos. Ya, dictatorialmente, como Jaime tomó apuntes. ¿Puedo comentar? Te escucho súper bajito. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Buenas noches con todos. Bueno, un poco comentar lo que estábamos mencionando en el grupo. Bueno, yo no soy de Chile, entonces soy de Ecuador, y más o menos viéndolo desde la perspectiva de acá, ¿no? Acá no tenemos mucho lo que es la energía termoeléctrica, acá más las hidroeléctricas como tal. Pero bueno, los componentes que son afectados por el medio ambiente, lo que justamente mencionaba anteriormente, que vemos el aire, los cuerpos de agua, los componentes de vivos como las plantas, animales, la flora y fauna del sector. Particularmente el cambio climático, pues ahí era un poquito que no habíamos tal vez definido, ¿no? Con claridad ese tema de cuáles son afectados particularmente por el cambio climático y cómo, pero yo creo que va en esa línea, ¿no? Porque al final toda la acción del ser humano termina provocando estos cambios, estas crisis climáticas a las que estamos refiriendo. ¿Y qué derechos son los afectados específicamente en este caso? Aparte de los derechos que ya mencionó los compañeros anteriormente, creo que es el derecho a un ambiente sano, derecho al agua, y en el caso de que de nuestro país, por ejemplo, ya se afectan totalmente los derechos de la naturaleza como tal, que son básicamente 3. El derecho a la existencia, al respeto de sus ciclos vitales y en este caso a la restauración, ¿no? Si por el caso. Entonces, poniéndolo en un contexto de que si es que Chile tuviera el reconocimiento ya de los derechos de la naturaleza como tal, prácticamente ya se podrían de efectivizar o reclamar estos derechos por medio de las vías constitucionales adecuadas para el efecto. Perfecto, muchas gracias, Jonathan. Creo que tenemos la síntesis de los tres, las 3 preguntas y en la respuesta de Jonathan por el grupo 3. Así que podemos pasar al grupo 2. No sé qué dice Sofía. No sé si alguno de los chiquillos quiera agregar algo, pero si no, pasemos en función del tiempo. Ya, en la siguiente quiero que asignen personas para responder. Muy importante. Ya, entonces vamos con el grupo 3. ¡Au! Me pegué. Ya, bueno, los chiquillos ahí nos comentan. El grupo 3, concluimos que en la pregunta número 1, ¿qué componentes del medio ambiente se han afectado? Bueno, el agua, como ya habían dicho, el mar, el aire, claro, por supuesto, al funcionar a carbón se contamina el aire, el ruido, habíamos dicho también en el grupo, por el funcionamiento de esta termoeléctrica, ¿cierto, a carbón? Y por último, la flora y la fauna, que se relaciona bastante con la contaminación del agua. Y bueno, también por ahí habían dicho la vegetación. En la pregunta número 2, nosotros dijimos que ¿qué componentes se han afectado particularmente por el cambio climático? Bueno, la calidad del aire por el funcionamiento a carbón, y cómo por el aumento de las temperaturas de la atmósfera, bueno, la contaminación del agua también, y que ambas llegan o derivan en la afectación a la salud de las personas que viven en esa comunidad. Y en la pregunta número 3, bueno, viendo que es el caso, como decía, que existía una disputa entre los miembros de la comunidad en quienes querían que funcionara y quienes no querían que funcionara, podríamos decir el derecho a la libertad de trabajo, si es que efectivamente iba a dar trabajo en la zona, el derecho a los servicios básicos, de tener luz por un lado de la comunidad, y por el otro lado de la comunidad se vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud, derechamente, y también habíamos hablado nosotros, que comentamos un poco del acuerdo de Escazú, el derecho a la participación y consulta, en cuanto a si es que para aprobar este proyecto se consultó a la gente que vivía ahí, y por último el derecho a la información, o sea, que la gente sepa
efectivamente cómo su vida se va a ver alterada por el funcionamiento de, o la aprobación que hizo el SEA. Esas serían las preguntas, o sea, las respuestas del grupo 3. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, Ya, bacán. ahora vamos a pasar a la síntesis muy breve para empezar a ver cuáles son las acciones que procederían en este caso. Yo lo que quiero relevar es el denominador común que en realidad identificaron todos, donde está el medio ambiente sano en los derechos afectados y donde está el cambio climático acelerando la afectación en distintos componentes ambientales, que a su vez va a afectar la entrada a operación de la continuidad operacional de Bocamina. Lo que quiero invitar a hacer... Por favor. ¿Qué pasó? Déjame decir algo súper corto respecto a la identificación de los componentes. Ah, perfecto. Ya, ok. Y aquí es respecto a la respuesta, así que supongo que iba un poco antes de lo que ibas a decir. Ya. En general, súper bien, súper interesante la identificación de los componentes. Por ejemplo, lo que es el proceso de evaluación ambiental, el medio humano, que incluye la parte económica, etcétera, social, está considerado, entonces encuentro súper interesante incluir la salud. Y respecto al efecto del cambio climático, acá una pequeña acotación es el ser más específico. Porque en este caso, si bien obviamente es difícil separarlo porque todo está en un contexto de cambio climático, en el caso, por ejemplo, del funcionamiento de una central termoeléctrica, el hecho de que, no sé, por ejemplo, medio marino, que es donde me manejo un poco mejor, el que esta termoeléctrica cuando utiliza, ya voy a asumir que está en el mar, en verdad no sé dónde está Bocamina, lo siento, no me funen. Esta capta agua, entra agua del mar, donde muchas veces no tienen los filtros suficientes para que no entre biodiversidad, y se muere, sale agua tibia, entonces hay mortalidad de biodiversidad que está siendo presionada por el cambio climático en el medio marino, por aumento de temperatura, acidificación, etc. Entonces ahí tenemos pérdida de biodiversidad que es sensible por cambio climático, tenemos un aumento de temperatura en un contexto donde ya la temperatura está subiendo, o sea que este impacto de disipación de temperatura va a ser más difícil de mitigar, le va a costar más a esa agua de descarga perder esta temperatura. Entonces, estos son los componentes, estas interacciones son interacciones más como delicadas, como más relacionadas con acciones que hace el proyecto, como en el caso de que cuando les toque vivirlo a ustedes, puedan hacer ese ejercicio de ver la interacción, porque es muy difícil hilarlo en este contexto de que todo es afectado, pero hay componentes particulares que uno puede ir detectando, por ejemplo, con el tema del MP, del material particulado, no sé, el aumento de los vientos va a cambiar la distribución, bueno, porque el cambio climático aumenta la intensidad de los vientos en ciertos sectores, va a cambiar la distribución de este impacto, y hay plantas, animales, vegetación sensible al material particulado, se genera acidificación de cuerpos de agua por el material particulado, etc. Ya, esa era mi intervención rápida para que fuera muy rápido. Ahora sí te dejo. Muchas gracias, Sofía. Yo quería enfocar la conversación en lo que significa el caso para la comunidad de Coronel, sobre todo porque la comunidad de Coronel luchó mucho contra las dos unidades de Bocamina. Bocamina se encontraba en medio de la ciudad, por decirlo, o sea, francamente, era una termoeléctrica, una unidad central de combustión a carbón, en el medio de la ciudad de Coronel y muy cerca también de la bahía, cosa que muchos efluentes llegaban a parar y a afectar un montón de fauna marina y también a las personas que vivían a metros tan solo de estas centrales. Entonces, relevar eso y relevarlo también con el cambio de políticas tan endeble que están asociados al cambio climático y que también suponen una evolución de la afectación de todos estos componentes. O sea, estos componentes que ustedes han identificado, que han identificado muy bien, que son también aceleradas su afectación por el cambio climático, por ejemplo, el tema de la temperatura, que va a ser distinta entonces, y también el tema del agua, que yo diría ahí que es nuclear, el componente afectado más aceleradamente por la disponibilidad asociada al agua,
Y también por lo que el agua significa para los procesos de Bocamina. Entonces va a haber extracción de agua según lo venía haciendo Bocamina, y considerándolo en este escenario de crisis hídrica, parece que entonces es un componente a tener especial cuidado, sobre todo con que vuelva una operación de este tipo. Entonces, cuando uno va a enfrentarse a un caso como este, que se va a evaluar prospectivamente, de nuevo, el impacto que ya venía generándose por la misma central con otra operación respecto a estos componentes, entonces la idea es enfrentar este caso teniendo presente toda la historia de estos componentes afectados. Y cómo entonces esta historia de cada uno de estos componentes, del agua, de la vegetación, de las temperaturas en el clima, eh, dice en relación con, al final, las medidas que debería tener presente el Estado y el proyecto para que sea posible que pueda funcionar. Y así entonces, tenemos que, claro, hay muchos derechos asociados a este conflicto que se ven afectados, y la verdad es que no hay mucho que decir ahí porque lo han identificado todos, pero sí quiero relevar la intervención de alguien que dijo que se afectaba el derecho al acceso a los servicios básicos y el derecho a la libertad de trabajo. Bueno, eso es, yo creo que una materia importante a considerar. Actualmente se ha visto, y a lo largo de la historia de la justicia ambiental, se ha visto que hay una pugna entre derechos, y normalmente los conflictos se resuelven con dónde hay más base, o dónde, a qué pugna, a qué parte le falta más base para ganar esa pugna, ese conflicto. Entonces, por ejemplo, escenario de recurso de protección, se pasa mucho que se discute entre quien presenta el recurso de protección por vulneración a su derecho a vivir en un medio ambiente sano, versus quien puede presentar un recurso de protección, por ejemplo, los gerentes de Enel o los accionistas de Enel, que pueden también presentar su recurso de protección por afectación, si es que el proyecto no se puede hacer, a la libertad económica. ¿Ya? Y la verdad es que si estamos en un escenario de crisis climática donde se están conjugando aspectos de la transición energética justa, esto debería considerar o replantear esa pugna de derechos, y por lo tanto los nuevos mecanismos de acción para hacer frente a este tipo de casos debería quedar asociada también a una nueva forma de entender estas pugnas, y que ya no sea tan absolutista, o si tiene base el derecho a vivir en un medio ambiente sano, entonces ya no hay base para la libertad económica. Ya creo yo que es necesario avanzar a una nueva regulación, a un nuevo sistema donde, por ejemplo, donde Bocamina no se puede hacer, si la gente puede acceder a otro tipo de empleos más justos, y donde podamos todos acceder a los servicios básicos que, sin ir más lejos acá, recordar que el proyecto de constitución del año pasado tenía el derecho al acceso a la energía, ¿ya? Y eso era muy novedoso, muy vanguardista y muy necesario para los tiempos que corren, porque todos tenemos derecho a esa energía, y de hecho la oportunidad de Bocamina que está expuesta en este caso era porque existe una crisis energética. Hay menos seguridad en el suministro, donde el Ministerio de Energía vela porque esa seguridad exista, y así la regulación eléctrica lo determina. El tema es que esa regulación eléctrica no puede ser avasalladora con el derecho a vivir en un medio ambiente sano, y por lo tanto el Estado acá quizás debería, para velar por todos los componentes, entonces conjugar de mejor manera las pugnas entre esos derechos. Bueno, quiero pasar entonces ahora a la segunda tanda de preguntas, donde nos vamos a demorar menos porque ya es más inmediato, es de pensar directamente en las acciones, y donde le voy a dar la mano a la Sofía, que está queriendo hablar hace mucho. Sí, ya no la puedo bajar, es por el tiempo. Ya no puedo bajar. No sé cómo bajar la mano compartiendo, lo siento mucho ya. Nos quedan 10 minutos para ver las preguntas y 10 minutos para discutirlas, y podríamos transar 2 minutos. Así que esta vez hay que ser un poquito más eficiente. Igual, también es un poco más complejo porque, como verán, la pregunta es identificar acciones. ¿Qué acciones tomarías en este caso? ¿Contra quién? ¿Ante quién? Entonces les sugerimos ir como respondiendo cada una con una lluvia de ideas muy intensa,
Y luego la pregunta 5 corresponde a una acción de adaptación, mitigación, o se necesitan ambas para este caso. Esta última quizás es un poco como difícil de aplicar y pueden no responderla si no alcanzan en el tiempo. Acá lo más importante es discutir la número 4, que obviamente es como la culmina del curso, y obvio que pueden revisar las clases, internet, lo que necesiten. Y quizás si no tienen, obvio muchos no son abogados, si no conocen las palabras de la jerga, así como, no sé, reclamación, casación, cosas extrañas de abogados, sin ofender. Ahí describan cómo o qué creen que se debería llevar, aunque no sepan la terminología. Y también quería mencionar que, pucha, no puedo ver el chat. Ya, bueno, se nos fue Joaquín, pero llegó Bárbara. Entonces Bárbara va a ser asignada a un grupo para que discutan esto porque ya llegó a la mitad de la sesión. Entonces, ahora nos vamos a devolver a los grupos y la Connie, como reina de las salas, va a asignar a Bárbara algunas salas. Porque creo que de la que se fue Joaquín era de una sala que tenía más, era la que tenía 5 personas. Y también Marcos se va a ir yendo por las salas y cuando quede un poquito para las 8:15, 16, voy a ir yo también y vamos a preguntarles cómo van. Pero la idea es tampoco quitarles tanto tiempo de su noche. Entonces, a dividirnos. Ahí está la Connie dándolo todo. Ay, no, sí. Ay, estaba hablando, estaba silenciada. Le estaba diciendo que Bárbara no está. Ya. Así que. Ay, quizás. Ya. Ahí abrí de nuevo todas las salas para que puedan ir uniéndose. Que les vaya bien. Asignen a alguien que responda las preguntas. No lo olviden. ¿Cómo creen que vamos? Aquí estamos. Ya, Pasó don muy Marcos. rápido. Sí. Ya. Ya, don Marcos, diríjanos. Bueno, muchas gracias por responder estas últimas dos preguntas. Y ahora la idea es que, como señaló la Sofi, dirigiendo la primera tanda de preguntas, es que cada uno de los grupos elija a su representante para poder dar cuenta de la respuesta a cada una de estas dos preguntas. Así que grupo 1, ahí veo a Carlos Castro, que era de grupo 1, Constanza, Cristian, algunos representando a Andrea. Caro es nuestra general. Caro. Adelante, Caro. Te escuchamos. ¿Perdimos a Caro? No. Se me había quedado pegado. Ahora sí. Ya. Se escucha un poco como lento, no sé si me escucho bien. ¿Te escuchas bien? Escucha bacán, Caro. Ya, súper. Bueno, ante la pregunta de qué acciones tomarías en este caso, bueno, los dio tiempo en realidad de ver más como el ámbito como jurídico, por así decirlo de esa manera, y no vimos como el otro lado como comunicacional o movimiento ambientalista. No alcanzamos. Bueno, en ese caso, ¿contra quién? Pensamos en 3 en realidad. La primera sería un recurso de reclamación, que es ante el Tribunal Ambiental, y en este caso sería en el tercero en Valdivia, y sería contra la empresa. A su vez también pensamos en un recurso administrativo, que sería un recurso de nulidad, dado que no se dan como las formalidades para que se haya aprobado este proyecto, porque como comentó ahí las compañeras,
no debería haber sido una declaración, sino que tenía que haber sido un estudio de impacto ambiental. Y este mismo argumento sería utilizado ante el tribunal, dado que la ley 21.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, en el artículo 11 establece cuáles son los elementos que deben concurrir para determinar si es una declaración de impacto ambiental o es un estudio de impacto ambiental. Y a su vez, eventualmente, si se llegase ya a instalar y estar, digamos, como tal el proyecto, se pensó en la superintendencia, también en contra de la empresa, por la fiscalización, el rol de fiscalización que tiene la superintendencia de medio ambiente. Y me faltó que en el caso del recurso administrativo sería contra el SEA. Eso creo que sería el ante quién y contra quién. Muchas gracias, Caro. Eso. La segunda Sí, pregunta tampoco alcanzamos a discutirla. ya. Ok, entonces siguiente grupo. Grupo 2. Hola, buenas noches. Yo voy a comentar respecto, soy Jaime Flores, voy a comentar respecto a nuestro grupo. Bueno, más que nada sobre la pregunta más que nada nosotros no teníamos mucho conocimiento de la parte, exactamente los nombres, pero más que nada como lo mismo que decía el grupo anterior, más que nada que nos parecía extraño que fuese una declaración y no una evaluación. Así que ahí pensamos más que nada como en el contexto, decía que estaban como con el lobby un poco en él con el Estado de Chile. Así que tal vez por eso se le exigió menos, pero hacerle una reclamación al sistema de evaluación ambiental para que obligara al titular, en caso en él, a que haga una evaluación y no una declaración, para que haga un estudio acabado de todo. Y bueno, si es que finalmente, si es que finalmente esto no se toma en cuenta, se tendría que pasar a tribunales, al tribunal ambiental, y luego de eso, y si es que eso tampoco funciona, creo que según el procedimiento debe ser a la superintendencia, si es que no me equivoco. Y respecto a la pregunta, a la última pregunta, bueno, más que nada es como exigirle, o sea, si es que al final es como que nosotros no queremos que haya la termoeléctrica, así que el plan de hacer mitigación o adaptación es como irrelevante. Pero si es que se tiene que hacer algo, principalmente mitigación, porque adaptación no alcanzamos a discutir mucho qué tanto podría ser, pero la mitigación finalmente de que realmente no tiene tantos gases de efecto invernadero, de que el uso del agua que sea correcto, que no se tiren, que finalmente es lo que comentaba Sofía, no se tiren los residuos del agua o sea, a los mares para que no haya eh, eh, problemas con la fauna eh, ahí. Y obviamente también en la parte de contaminación del aire para que no afecte a la salud humana. ¿Qué cosa Ya. exactamente? No teníamos muy claro qué se puede hacer exactamente. Y la parte de adaptación, pues, bueno, siempre se pone en la parte de árboles y cosas así. Ok, bueno, nos vamos a estar alargando un par de minutos más para poder dar la síntesis que corresponde y este último minuto, porque ya son las 20:29, tiene su minuto de respuesta el grupo 3. Muchas gracias a Jaime por su respuesta. Grupo 3 entonces. Gracias, Juan Payalés por acá. Nuestro grupo dividió la primera pregunta en dos tipos de acciones, tanto judicial como administrativo. En el orden judicial señalo lo siguiente. En primer lugar, el recurso de protección, argumentando el derecho a la vida, la salud y la integridad psíquica de las personas de la comunidad de Coronel. Y en segundo lugar, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Esta acción sería en contra del titular del proyecto, como también en forma subsidiaria al Estado de Chile.
En segundo lugar, frente a los daños que eventualmente se pudieran ocasionar esta reanudación de esta termoeléctrica, dado que tenemos una acción ante el tercer tribunal ambiental, que es la de daño ambiental, interponer una demanda por daño ambiental. Y la última, en el orden judicial, impugnando esa resolución administrativa del orden de la autoridad que autorizó la reactivación de este proyecto, impugnar este acto administrativo a través de un recurso de reclamación ante el tercer tribunal ambiental, ¿ya? Conforme a la ley 20.600 que creó los tribunales ambientales en nuestro país. En este caso sería en la ciudad de Valdivia. Luego, en el orden administrativo, evidentemente que la comunidad exigiría una fiscalización ante y para la Superintendencia del Medio Ambiente, para que este organismo pueda fiscalizar esa nueva operatividad, en qué contexto y cuáles son la información y todo el recaudo de la información necesaria para eventualmente interponer las acciones que anteriormente les señalé. Dentro de otra acción que también identificamos en el ámbito administrativo, sería un recurso de reposición y en forma subsidiaria y jerárquico en contra de del funcionario que dictó dicha acto administrativo. Ahora, respondiendo a la pregunta número 5, nosotros estimamos que efectivamente podrían darse estas medidas señaladas en la pregunta, pero siempre y cuando estuviera sujeto a un buen diálogo entre la comunidad, el ente ejecutor del proyecto, como también funcionarios del Estado, que en este caso sería a través del Servicio de Evaluación Ambiental. A través de estas tres agentes podría eventualmente lograrse un buen diálogo y establecer alguna solución como mitigación y adaptación de este proyecto conforme a las necesidades que vayan experimentando en estas conversaciones entre estos tres actores. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por ser partícipes de este gran laboratorio de casos de litigación climática. Ahora voy a hacer unos comentarios generales sobre todo lo que han dicho, que ha sido todo muy interesante, y unas precisiones. Me gustaría sí señalar antes que eso y prevenir a las personas que se integran desde otros países, que bueno, obviamente la litigación climática, y aquí esto va para, oh, ya no lo veo, pero aquí estaba, no sé si era Jonathan, que ya no está con pantalla, pero había alguien de Ecuador. Bueno, Ecuador tiene lo que hoy Chile no tiene, que son los derechos de la naturaleza, ¿no es cierto? Y que impactan mucho en la justicia ambiental que se sostiene en la región frente a múltiples iniciativas. Allá, como dice Jonathan, se ve más el caso de las hidroeléctricas que las termoeléctricas. Acá se ha visto de todo, en realidad. Hidroeléctricas se ve mucho, pero ahora menos que antes por el tema de la crisis hídrica. Las hidroeléctricas consumen mucho más agua y por lo tanto se han barajado otras alternativas para producir energía, y por ejemplo ahora Chile, que creo que es algo que no pasa en Ecuador, tiene como política energética para transitar justamente desde la descarbonización, de la carbonización a, por ejemplo, el nuevo combustible que vendría a ser el hidrógeno verde, y que también tiene asociados muchísimos problemas asociados al ordenamiento territorial, entre otros. Pero señalar que la litigación climática es un fenómeno judicial que se ha venido, digamos, sosteniendo y evolucionando en toda la región, porque compartimos elementos comunes. O sea, Chile es un país afectado por la crisis climática en 7 de los 9 factores, como compartimos, pero hay cosas que compartimos con muchos otros países. Por ejemplo, el tema del cordón montañoso, que es la cordillera de los Andes, es la cordillera más larga del mundo, y compartimos la cordillera de los Andes con Argentina. Entonces tienen asociados los mismos riesgos asociados a ese factor de vulnerabilidad, con Ecuador también, con Perú, con Colombia. Entonces, lo que veamos acá
estrictamente para Chile no es tampoco, porque el cambio climático afecta a todos los países, nos afecta a todos de maneras distintas, pero sí hay denominadores comunes. Lo que va cambiando es el sistema procesal para abordar este tipo de casos, y ahí sí que es país a país, según la tradición jurídica que cada uno tenga. Y en Chile tenemos una tradición jurídica, al menos en lo ambiental, de evaluar proyecto por proyecto. En Chile somos malos para hacernos cargo de los problemas de una forma íntegra, de una forma que podamos ver que el ordenamiento territorial sea así, ¿no? Sea ordenado. Y con las estrategias comunes para velar por los elementos de la naturaleza que tanto sirven también, no solamente para la ciudad, sino que para los sectores rurales. Y eso nos ha traído muchos conflictos a la hora de evaluar estos proyectos de forma individual, po. En otros países no es así, en otros países se ven las estrategias, digamos, en un sentido más macro, y no así como se lo he presentado en este conflicto. Este conflicto es muy típico en Chile, de ver que hay una actividad que se está gestionando con el Estado por privados, y se aprueba o se rechaza, y el conflicto entonces se basa en la evaluación ambiental. Pero recogiendo mucho de lo que han dicho algunos de ustedes, eh, entonces el sistema de evaluación de impacto ambiental, de donde se produce este conflicto, se queda corto, y van generándose pasivos, y sobre todo en este caso, donde tenemos a una Bocamina que reactivaría sus operaciones, pero que ya venía operando con otra combustión, más dañina todavía, que era el carbón. El gas natural no es tanto, pero sigue siendo un combustible no apto para transitar energéticamente. Y como ya les decía, los componentes ambientales también tuvieron su evolución, mientras que Bocamina operaba y dejaba de operar, y ahora se está reactivando según este conflicto que les he presentado. Los componentes ambientales desde que comenzó a operar Bocamina en 1970 y hasta ahora también han cambiado. Entonces, la litigación climática busca eso, busca hacerse cargo de los efectos que produce una actividad determinada en componentes ambientales ya afectados por el cambio climático, y no solamente lo contrario, que es que cómo regulamos una actividad que es mala para el calentamiento global en general y que no queremos que exista, porque contribuye a generar gases de efecto invernadero que contribuyen a los cambios de la atmósfera y de la temperatura y todo eso que genera a nivel global el cambio climático. Muy importante entonces verlo al revés, es ver cómo en la localidad el efecto del cambio climático se relaciona con un problema determinado, y en este preciso problema con Bocamina. Y entonces tenemos que, ya entrando directamente a las preguntas, ¿qué acciones tomamos? Bueno, muchos decían recursos de reclamación, recursos administrativos y recursos posteriores de fiscalización ante la Superintendencia de Medio Ambiente. También muchos se refirieron, no muchos, pero algunos se refirieron a la acción por daño ambiental, pero se repetía eso, ¿no? Acciones prospectivas para hacernos cargo del acto administrativo, y ahí había que distinguir en contra de la empresa, en contra del Estado. También algunos dijeron recursos de protección. Y bueno, en este caso en particular, todos tienen sus características procesales, pero en este caso en particular, se aprobó el proyecto hoy, ¿no es cierto? Entonces, uno tendría que distinguir ahí, primero, si fue la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental, porque fue una declaración de impacto ambiental, entonces esto se vota regionalmente, o si se trata de que hoy salió el acto administrativo, se publicó el acto administrativo, que sería la RCA, digamos, que regula el proyecto. Y si tenemos que es lo segundo, que es en realidad lo que quise decir, no lo quise decir con términos tan técnicos para que todos lo entendamos, pero se aprobó el proyecto, yo quise decir que apareció la RCA, se publicó la RCA en el diario oficial del proyecto. Entonces, ahí, bueno, vemos si participamos, si los vecinos de Coronel participaron o no en la evaluación ambiental del proyecto, y ahí se generan distintos tipos de vías de acción, ¿no? Y la más relevante, si uno participa, es dar cuenta, evidentemente, y aquí tomo lo que dijo un grupo sobre lo que se señalaba del acuerdo Escazú, de acceder a la información, de participar. En la declaración de impacto ambiental no existe el derecho a la participación como en el estudio de impacto ambiental, que se abre a todas luces, ¿no es cierto? En la declaración de impacto ambiental hay que pedir la participación ciudadana, y muchas veces pasa que la niegan.
Y entonces ahí hay que seguir litigando, y en esa litigación, bueno, es tradicional ambiental, pero también puede ser climática. ¿Y cómo puede ser climática? Por ejemplo, en esas solicitudes de observaciones, haciendo presente que por el Acuerdo de Escazú, por el Acuerdo de París, por la Contribución Nacional Determinada, por la Ley Marco de Cambio Climático y por principios que existen tanto en la jurisprudencia de nuestro país como en instrumentos internacionales, el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, el Estado, finalmente no tendría otra cosa que hacer que abrir el proceso de participación ciudadana, porque si no incurriría una arbitrariedad insalvable, una ilegalidad insalvable, que si la niegan, luego de haber solicitado esta participación ciudadana, podemos recurrir de protección por amenaza a nuestro derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, según lo dice la Constitución del 80. Quisiéramos que no, que diga vivir en un medio ambiente sano, para hablar en términos reales de esto, pero podríamos litigar entonces por defensa de derechos fundamentales en contra de esa decisión de no abrir la participación ciudadana. Pero una vez que participamos, una vez que logramos, por ejemplo, si es que la Corte Suprema nos acoge este recurso de protección, primero hay que pasar por la Corte de Apelación y después por apelación a la Corte Suprema, pero si nos dicen entonces que nos fue bien con la participación ciudadana, la idea es que participemos, eso es lo primero, participar en la evaluación del proyecto y hacer presente todo lo que ustedes dijeron en las primeras 3 preguntas. ¿Y cómo entonces relevamos la línea de base, el área de influencia, las medidas que tiene el proyecto? Probablemente tenga medidas de control y no medidas de mitigación, ni reparación ni compensación, porque no es un estudio, es una declaración de impacto ambiental. Pero lo primero es eso, climáticamente litigando, es relevar cómo el cambio climático afecta a los componentes ambientales, y eso decirlo en las observaciones ciudadanas. Y si no pudimos lograr que ganáramos el recurso de protección en contra de la decisión de no abrir un proceso de participación ciudadana en la evaluación ambiental, entonces ahí nos vamos a lo que dijeron algunos de ustedes también, de presentar un recurso administrativo. Sí, puede ser de reposición, ahí está la opción, que es dentro de 5 días de la resolución de calificación ambiental, pero ahora nadie lo hace. Ahora lo que hace la gente que no participa es presentar una solicitud de invalidación en contra de esa decisión, que resuelve la misma autoridad que aprobó el proyecto, en este caso sería la Comisión de Evaluación Ambiental de la región del Biobío, y ahí entonces hacemos presente de nuevo estas afectaciones concretas de cambio climático en los componentes ambientales. Daño ambiental es difícil que haya en este caso, así como también es difícil que haya una acción ante la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque el proyecto se acaba de aprobar, el proyecto estaba cerrado, ¿ya? El proyecto se acaba de aprobar, por lo tanto es difícil que la Superintendencia del Medio Ambiente pueda fiscalizar el incumplimiento de un instrumento de gestión ambiental, porque la RCA es un instrumento de gestión ambiental, y si no hay instrumento de gestión ambiental, la SMA no tiene nada que hacer. Y puede fiscalizar daños, sí, pero de nuevo, asociado al incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental. Y ahí puede ser, eso sí, con el matiz de que les puse ahí que existía un plan de descontaminación. Y por ejemplo, si esta empresa, aún cerrada, tenía condiciones a cumplir en el plan de descontaminación, la SMA sí podría ver una denuncia, conocer una denuncia por incumplimiento de las normas que indica el plan de descontaminación. Si es que están esas condiciones, si no, tendríamos que esperar a la ejecución de esa RCA. Y el daño ambiental, y esto es lo último que les voy a decir para la reflexión posterior y para que todos nosotros sigamos haciendo litigación climática, es que el daño ambiental no solamente se ve en la acción de reparación por daño ambiental en los tribunales ambientales, sino que también se ven en los casos prospectivos como este. En los casos prospectivos, ¿por qué? Porque son casos que se ven para adelante, ¿no? Son casos de evaluación de proyecto que va a empezar a ejecutarse. La acción de reparación por daño ambiental es al revés. Uno presenta esa acción cuando tenemos todo un caso construido con información levantada de un caso anterior, donde existen 5 años desde que se manifiesta evidentemente ese daño ambiental, para yo poder presentar esa acción dentro de plazo. Entonces, nosotros sabemos, sí, que Bocamina generó contaminación por lo menos durante 20 años, y podríamos decir que muchos de estos componentes ambientales afectados tuvieron relación con Bocamina de una u otra forma, y podríamos relevar efectivamente daños ambientales. Pero yo los invito entonces a pensar en los daños de forma prospectiva, y en esta misma litigación en contra de esta aprobación de proyecto, entonces en las observaciones, velar y tomar entonces, como este es una declaración de impacto ambiental, buscar un estudio de impacto ambiental
Y en esa litigación ante la Comisión de Evaluación, primero, por una solicitud de invalidación, una reclamación administrativa por falta de consideración de guía de observaciones ciudadanas, buscar cómo el proyecto tiene que hacerse cargo de toda la operación anterior, ¿ya? Porque esto es una modificación de proyecto, se convierte el combustible, pasa de carbón a gas natural, pero Bocamina no puede hacer como que toda la operación anterior, digamos, queda en nada en relación a las medidas de compensación o de reparación, sobre todo, que merece la comunidad afectada en todo este tiempo. Y esas medidas de reparación y compensación las podemos buscar con los conceptos de transición justa socioecológica que buscan remediar todos aquellos impactos significativos que las empresas contribuyentes al cambio climático han generado durante todos estos años. Y es hora que Marcos. empecemos a buscarlo con estas formas de litigar. Ya, como dictadora del tiempo, Cristian había levantado la mano y Constanza dijo un comentario en el chat. Y muchas gracias a los que se han quedado estos 15 minutos extra para también cerrar como con los comentarios de los chiquillos. Pues. Sí, bueno, yo había bajado, sí, disculpa, yo había bajado la mano justamente por premura del tiempo, porque veía la cara de Sofía que estaba ahí problemada ya con la cara, está haciendo mueca ya. Pero mira, lo simple, porque soy del área de las ciencias biológicas, lo que decía Marta es súper importante el tema de la capacidad de carga que tiene el ambiente. Uno no puede partir de la base que el ambiente se logra limpiar y partir de cero para cualquier proyecto que ingresa, no. Siempre se tiene que partir de la línea base en el momento en que el proyecto se va a echar a andar y que generalmente las condiciones ambientales son distintas y por lo tanto la línea base lógicamente debe ser distinta y en este caso ese es un argumento más para que ese proyecto no podía presentarse como DIA porque lógicamente la línea base que tenía el proyecto no iba a ser, no iba a contemplar todos los elementos que ya tenía como capacidad de carga ya obsoleta dentro del ambiente y el entorno donde está el proyecto. Eso. Sí, eso es sumamente relevante, sobre todo el tema de la sinergia. Datos freak, muchos proyectos suelen presentarse al mismo tiempo para no considerar los otros proyectos en el tema de la sinergia. Ya, y ahí Marcos respondió en el chat a la pregunta de Constanza que era ¿se podría haber abordado ante el Tribunal de Libre Competencia? Y la respuesta es la verdad que no. Si quieren más detalles, está en el chat, mucho texto para este momento. No sé si alguien tiene algún comentario final. Por nuestra parte, agradecerles mucho, perdón Marcos por haberte interrumpido, pero no uses pausas lo suficientemente largas. Y me gustaría que todavía existiera el zumbido de Messenger para mandarte un zumbido. Pero no es de mala, es porque quiero que todos se vayan a descansar y a hacer sus cositas y agradecerles mucho por su participación. Y gracias por asistir a esta sesión extra del curso y esperamos poder haber cumplido con sus expectativas. El tiempo nos apremió a pesar de que habíamos intentado planificarlo mejor. Y eso, muchas gracias. Esperamos que toda esta información les sirva para profundizar, para la gente que es no abogada, también entender más detalle o que no está relacionada en su día a día con estos casos, etcétera, tener mayor como... Bueno, igual los cabros cuando explicaron los del grupo 2 que decían que a pesar de no conocer los conceptos, su respuesta intuitivamente estaba bien enfocada. Era como, si las palabras técnicas parecía la respuesta mucho más desarrolladas como en términos jurídicos de el grupo 1 y el grupo 3. Entonces se agradece mucho y se nota ese como no, intuitividad, como el empezar a como agarrarle el hilo a estos temas, que son muy atingentes, sobre todo en la actualidad. Felipe. Sí, en la misma sintonía de Sofía, bueno, agradecerle desde el equipo de la U Socioambiental, obviamente a los profesores Marcos, Sofía, y a ustedes, estudiantes de distintas latitudes de Sudamérica, en este caso también Chile. Espero que no hayan entendido también a quienes están fuera de Chile los modismos chilenos. Y por otro lado, aplicar litigio climático en las distintas latitudes, siendo también no abogados y abogados. Eso es la invitación también desde la Abuso Socioambiental y desde la ONG FIMA. Y por último, quería mencionarles que, bueno, a quienes estén en Santiago de Chile puedan también acceder al taller que van a estar también Marcos y otros integrantes y colegas
durante el martes 20 y 27 de junio en la Casa Central de la Universidad de Chile se va a estar realizando una simulación de conflictos socioambientales, un taller presencial, así que quienes puedan asistir y estén en Santiago, la invitación obviamente está abierta. Vamos a dejar de nuevo el link acá abajo, si no se pueden meter a la página de la Uso Socioambiental, y al término de este proceso de las 5 sesiones, o las 4 sesiones más esta extra, vamos a enviarle obviamente una evaluación docente, entendiendo que este es un proceso que siempre agradecemos las recomendaciones, retroalimentaciones, sugerencias para las próximas sesiones de 2024 o 2025. Así que nada, agradecerles desde el equipo. Sofía, Marcos. Muchas gracias, solo señalarles que les dejé mi correo por si quieren seguir conversando. Yo feliz de seguir conversando estos temas, podríamos conversar días y días y días y semanas y meses, así que si quedaron con la inquietud sobre algo que no fue suficientemente aclarada, está mi correo ahí, pueden contactar a FIMA también y seguimos conversando, podemos concertar citas en la oficina, no hay ningún problema, o también reuniones virtuales, como ustedes quieran. Por mi parte, solo agradecerles su participación, para mí fue muy grato haberlos tenido durante este mes con ustedes, yo aprendí mucho también con ustedes, así que muchas gracias, y también a los moderadores y a la Sofi. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a los chiquillos. Y en el marco de lo que dijo Marcos, lo mismo, como ONG FIMA, también en caso de que tengan un caso, o una situación, o algo que necesiten guía, o tengan una instancia donde quieran que se presente un taller o algo así, como ONG de difusión, tenemos el espacio considerado para ir a lugares a hacer talleres o asesoramiento, etcétera. Igual todo esto dentro del espacio disponible que tenemos cada uno, porque es harta pega, pero siempre está la voluntad de hacerlo. Entonces ahí, si alguien necesita algo, colegios, etcétera, por ejemplo, a mí me va a atacar a hacer una charla en colegio, así que estoy muy emocionada, y me voy a hacer publicidad, y yo tengo el taller de contaminación lumínica, que es un poco mi especialidad, por si alguien anda en Santiago y le interesa. Es en la Casa Central también, en la noche, ahí en algún momento van a salir las postulaciones, etcétera. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia. La Conilla se tuvo que ir porque ya estaba en la oficina, entonces para no ser negreros, la dejamos que se fuera a su casa, entonces solo queda Felipe. Muchas gracias a Felipe, muchas gracias Marco, y muchas gracias a todos, que tengan muy buena noche, y fue bacán haber pasado este curso, mi primer curso de la USO Socioambiental con ustedes. Así que eso, buenas noches. Buenas noches, que estén muy Buenas bien. noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Chao. Que descansen, nos vemos. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. gracias.